Hola y muy bienvenidos. Este es el episodio 3 de la temporada 3 de Codemasters. Como podéis ver, hoy vamos a hablar de Nvidia, pero también vamos a hablar de más cosas. Eric, cuéntanos. Vale, muy rápido. Vamos a hablar de MCP, que se ha puesto bastante famoso, aunque ya hace tiempo que se hablaba de él. Hablaremos de una demanda que se ha lanzado contra Apple por Siri. Hablaremos de Web8 Agents. Hablaremos de cómo dos personas bastante influyentes en el tema de la IA dicen que no vamos a llegar a la AGI con lo que tenemos a día de hoy. Hablaremos de Nvidia, de la IA para casa que propone Nvidia, por eso te has puesto la chaqueta de cuero. Hablaremos del Data Science Agent que está en Google Colab, de las baterías de BND y tenemos 3 premios Ratchis, quizá la semana más flojita de Ratchis, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y entonces, antes lo hablábamos, ¿eso que haya Ratchis malos es bueno o es malo? No lo sabemos. A ver, yo creo que más que nada es que tú y yo o hemos estado despistados o hemos estado ocupados, porque conociendo nuestro mercado es estadística y casi fisiológicamente imposible que nadie haya dicho o hecho algo profundamente idiota. Entonces, yo creo que simplemente se nos escaparon, se nos escurrieron. Bueno, empezamos. Vale, el primer tema del día, MCP. Yo he escuchado un montón hablar de él y de hecho Sí. la primera vez que oí hablar de MCP fue un post de Anthropic, creo que por noviembre del año pasado y estamos a Ujú. finales de marzo. Lo que Sí. pasa es que ahora ha cogido como más entidad, ¿verdad? Se hizo viral, por así decir, Ujú. el concepto. A ver, es una de estos palabras así que se ponen de moda y que lleva a mucha gente a pensar que es así ciencia oculta y demás. Entonces, a mí me gustaría explicar así rápidamente en qué consiste, ¿vale? Y veréis que no es nada del otro mundo. Los que sean desarrolladores de software lo van a reconocer de inmediato. Es algo muy visto, ¿vale? Y es simplemente buenas prácticas de software aplicadas a un nuevo contexto. Entonces, en el momento en que salieron los primeros modelos, ¿vale? Que sea ChatGPT o lo que sea, DeepSeek, cualquiera que tú lo tienes aislado, es un poco, yo lo comparo con The Leader, el líder. ¿Sabes de qué estoy hablando, Eric? No, cuéntame. No, Dios mío, y este hombre se llama Friki. En fin, es el archienemigo de Hulk, es un Ah, supervillano, ¿vale? Que también fue expuesto a radiación gamma, como Hulk, pero en vez de ponerse súper cachas, se puso súper esmirriado, paralítico, pero con un cerebro gigantesco. Y estaba durante las primeras temporadas, digamos, el tío estaba prisionero en una especie de pulmón de acero que no se podía mover, nada, estaba, digamos, como tetrapléjico. Entonces tenía un cerebro súper desarrollado, pero no tenía cómo conectarse y cómo interactuar con el resto del mundo. Eso fue, digamos, la primera etapa, ¿vale? Que tú hablas con un LLM, con un modelo, y puedes preguntarle cosas, te contesta, pero no puede hacer nada más allá de eso. O sea, tipo, si tú le pides, por ejemplo, oye, mándale un email a no, no puedo. Hasta recientemente le decías, busca en la red tal cosa y no era capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se resolvió esto? Pues el primer intento fue con lo que se llamaron tools, que son simplemente servicios externos que tú le permites acceder a ellos. ujú, ujú. El más simplón y el que todos ya conocemos es hacer una búsqueda, ¿vale? Sin más. Recupera los datos, los procesa y listo. Y así tú puedes ir añadiendo un montón de servicios. Es la solución para ese parálisis y aislamiento patológico que sufría a lo bruto, fuerza bruta, ¿vale? En plan Hulk, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre si cambia algo en el API que estás utilizando o cambia algo en el servicio? La has cagado, ¿vale? Tienes que
arreglar eso y tal. ¿Qué ocurre cuando tienes que combinar varias de esas herramientas? También es una pesadilla y es una solución muy frágil. En el momento que una cambie algo, todo se viene abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacía falta? Esto es un problema súper antiguo en ingeniería de software y hay soluciones más que probadas para esto. Y hay uno que es una especie de aforismo de un tal Landing, que es uno de los dioses de la programación. Creo que fue de Landing, no estoy seguro. Si no lo es, ponlo en el comentario, corrígeme, sin que sirva de precedente. Que dice que todos los problemas en ciencias de la computación se arreglan con un nivel extra de indirección, excepto el de demasiados niveles de indirección. Con los de niveles de indirección a lo que se refiere es simplemente meter una capa intermedia que sirva de adaptador entre un sistema y otro, que tienen que comunicarse, tienen que trabajar juntos, pero están hechos por equipos distintos y quieren poder evolucionar de forma independiente. Eso es el MCP, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene en este caso es que es un protocolo estándar. Entonces, tú podrías tener esa capa de abstracción, ¿vale? Entonces tu modelo solo habla con la primera capa, que no cambia, ¿vale? Y tenemos el MCP son como dos cachitos, el servidor y el cliente, ¿vale? Entonces, si estáis viendo esto en YouTube, veréis que hay una parte en azul, una parte en verde. La parte en verde, todo lo hace otro equipo, lo hace la gente que te proporciona la herramienta. Entonces pasa a ser algo que simplemente conecta, es plug and play, ¿vale? Es un poco como el Digits de NVIDIA, que luego volveremos a hablar de él, ¿vale? Que es tu supercomputadora de IA, que es enchufar y ya está. ¿Qué es lo que permite eso? Esto es lo que va a hacer que este tipo de sistema pete, porque va a hacer que sea enormemente sencillo añadir capacidades a un sistema que está, digamos, potenciado por un modelo. Entonces podría haber, ¿vale? Y estoy seguro que lo habrá, App Stores de MCPs, en el cual tú te compras y descargas un servicio que se conecta de forma estándar. Entonces hay, digamos, como dos partes. Primero, un nivel extra de indirección, que es como llamamos los frikis a un adaptador, y es exactamente lo mismo que tienes en casa cuando viajas y te vas a un sitio donde los enchufes son diferentes. ¿Qué haces? Te llevas un adaptador. Esto es un adaptador para software. Lo hay en todas las aplicaciones complejas. Tenemos eso por un lado y por otro hay un protocolo, ¿vale? Que la analogía podría ser, por ejemplo, REST. Todo el mundo utiliza este protocolo. Entonces ya se convierte en un plug and play, que es enchufar y arrancar. Entonces, todavía digamos que no hay grandes ideas de negocio disponibles para crear el MCP que lo va a petar, pero dentro de poco lo habrá, ¿vale? Y probablemente van a aparecer mercados online de MCPs. Entonces, vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Pero yo no sé si me atrevo a apostar otro chuletón con Eric, porque ya llevo 2 o 3 perdidos, pero en fin, me voy a mojar. Apuesto otro chuletón que dentro de 1 o 2 años la que de verdad va a importar de todas las noticias que hemos hablado hoy va a ser esta, porque va a ser la que va a revolucionar el mercado. No sé cómo lo ves tú, Eric. ¿Te ves comiendo ese chuletón extra? Sí, de hecho, mira, digo, qué bien, chuletón gratis, otro. No, te cuento un poco cómo lo veo. A ver, el otro día justo vi un gráfico y si durante el podcast estamos hablando lo encuentro, te lo enseño, de la cuota de mercado de cada una de las LLMs que hay en la actualidad. Es chulo porque se ve la predominancia absoluta de OpenAI, veis ahí Anthropic que va subiendo y bajando, y a finales de año se ve cómo entra DeepSeek, ¿vale? Sí. Por eso, me refería a 2024. Entonces, claro, aquí hay como dos modelos que pelean el uno contra el otro, como siempre, ¿no? En temas de ingeniería y de software hemos tenido, pues esto a mí me recuerda al mainframe o a los sistemas, ¿cómo se llaman? Mainframe y... Las workstations. Vale, las workstations. También me recuerda a Apple y Android, ¿no? Un sistema súper cerrado del iPhone
y un sistema Android que te permite desplegarlo o utilizarlo en cualquier dispositivo, ¿no? Pues Mm, aquí es un poco esto, ¿no? Entonces tenemos a OpenAI que define su sistema propio de llamadas mm, centralizado en su plataforma, que cada vez es más cerrada que el día anterior. Y luego tenemos Anthropic, que también tiene su modelo cerrado, pero que propone este MCP, ¿vale? Que tú has dicho que se basaba en un estándar. El estándar en el que se basa es el JSON RPC 2.0, que es bastante utilizado, ¿no? ujú. Y se utiliza justamente para conectar cualquier modelo con cualquier fuente de datos o herramienta, que es un poco lo que buscan con MCPs. Entonces, el problema de OpenAI es que las herramientas están registradas dentro del modelo. O sea, tú registras cuando tú enuncias que quieres utilizar esa herramienta, la enuncias dentro del modelo. O sea, estás consumiendo tokens en momento de inferencia para declarar esa función. ¿Vale? Eso tiene un cierto límite de escalabilidad, o lo tenía cuando los modelos tenían ventanas de contexto muy pequeñitas. Entonces, el usuario perdía como un poco de autonomía y los sistemas Ujú. multiagentes perdían un poco más el sentido. Pero MCP, al final, como la intención es ir hacia agentes que planean, razonen, pero no ejecutan, ¿no? Es el poco lo que propone Mm, MCP. Entonces, MCP tiene acceso a esas herramientas, lo que es lo que tú mm. decías, ¿no? Que es justamente la parte de abajo donde tú tienes el modelo y el model client, que es la parte de el conector que gestiona todos los mensajes al modelo LLM, y luego tenemos el model server, que es el que expone las funciones, y no solo funciones o herramientas, que aquí herramientas se entiende como todo, ¿eh? O sea, herramientas puede ser una Cualquier función. servicio externo. Claro, pues algo que te dé el precio de Bitcoin en tiempo real, o algo que te dé el tiempo, o algo Mm. que te diga el stock de tus productos, ¿sabes? Es que puede ser cualquier cosa, incluso la Otro información de una modelo. página web o la información de otro modelo, es que puede ser Mm, cualquier cosa que puedas apificar, ujú. ¿vale? Entonces, yo creo que MCP tiene mucho las de ganar. Aún así, para ir en contra e intentar ganar un chuletón, porque si digo lo Venga, mismo que tú no gano nada, creo que la barrera de entrada a MCP, aunque sea mejor que lo que propone OpenAI, el problema es que OpenAI tiene demasiado mercado. Y es la barrera de entrada a crear una aplicación con la API de OpenAI es súper, 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 súper pequeña. O sea, es muy fácil crear una aplicación o un modelo agente o un sistema agente con la API de OpenAI. Y en cambio, MCPs tienes que tener más conocimientos de APIs, tokens. ujú. Queda como un poco, no sé, o sea, creo que incluso siendo MCP más, o sea, que sea más seguro, más privado, que pueda escalar mucho más, que puedas crear cualquier tool, lo que sea, creo que incluso así puede ganar OpenAI. Pues, a ver, yo voy a insistir en que no, y te digo el porqué. Puede ser. Y es algo de lo que habíamos hablado, creo que Mm, en el pasado. Básicamente, si tú tiras por el camino de OpenAI, eso está muy bien para hacer un prototipo. Pero en el momento en que sea algo más o menos de éxito, tienes que tener en cuenta si quieres construir tu casa en terreno ajeno o no. ¿Y cuál es el riesgo de hacer eso? Pues simplemente que estés, si tienes éxito, quizá lo único que has hecho ha sido entrenar el modelo de OpenAI, hacerle el reinforcement ujú. training a OpenAI y investigación de mercado. Y nada les impide pasado mañana sherlockearte, como se dice en el entorno de Apple, cuando la propia Apple destruye una aplicación de éxito para sacar la suya. Por si no lo sabes, había una aplicación antes llamada FaceTime de un tercero. Y un buen día recibió un email de Apple diciendo que alguien ha registrado la marca FaceTime, así que te vamos a expulsar del App Store. A las 2 semanas se enteró quién había sido ese alguien. ¿Vale? Entonces, si te quieres exponer a eso, pues oye, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si no, yo creo que aunque técnicamente sea un poco más complejo, y lo puedes solucionar con vibe coding en 5 minutos, desde el punto de vista de negocio es un poco una locura.
¿vale? Y más teniendo en cuenta que se trata de una empresa que está desesperada buscando fuentes de ingreso. Sí, sí, pero ya te digo, No no seas sé. tú. Ya, bueno, era para intentar ganarme Arrancar el ese. chuletón, coño, llevas 3 de ventaja, ya déjame en paz. Claro, pues a ver si pierdo este, quedarán 2 de ventaja, estará bien. Pero ya te digo, o sea, que sí, es que me parece, o sea, todo lo que dicen está súper bien y es súper importante y de hecho, o sea, es lo que hará que este tipo de sistemas agentes y tal escalen. Es que si no, no se puede escalar. O sea, no estaremos los desarrolladores programando cada uno a su manera y no se tiene que llegar a un acuerdo de alguna manera para poder integrar rápidamente todo este tipo de funcionalidades, ¿no? O sea, bueno. Veremos cómo va el futuro, pero yo te digo que ganará OpenAI. Sí. Confío, confío. Oye, y hablando de Apple, ¿te has Sí, enterado de la demanda que le han metido por Siri? por tramposos, no Por por trampas. Siri, por tramposos. Y eso estuvo Bueno, muy bien. sí, a ver, lo que ha pasado es que básicamente Apple Intelligence, ¿vale? Es un truño. Es un truño. Y entonces, el principal argumento de venta del iPhone 16 y su nuevo sistema operativo, el iOS 18, era Apple Intelligence, Mm. ¿vale? Lo que la tecnología, lo que han demostrado, o sea, lo que han acabado saliendo, cómo se promocionó, nunca ha llegado a ser lo que promocionaron. Entonces es publicidad engañosa, o sea, pero se entiende como tu publicidad engañosa es toda comunicación comercial que induce al error sobre características o beneficios sobre un producto que pueden parecer reales y al final pues eso ha acabado en una demanda colectiva, una acción legal que han presentado pues varios usuarios que compraron el iPhone 16 pensando de que iban a tener el Apple Intelligence ahí bueno, Super Pro y no ha podido ser. O sea, no es así. Y mira, yo estoy relacionado con esto. Han metido, o sea, salió la noticia también de que Siri iba a ser producto que iba a salir en 2027. O sea, que lo están alargando. Y acaban de mover al product manager o al líder de las Apple Vision Pro Ujú. al producto Siri. O sea que lo han movido de las Ostras, Vision Pro. éxito asegurado, ¿eh? Sí, sí, Como sí, sí. traigan al tío de la Vision Pro para Siri, vamos, esto va a ser épico, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo creo que hay una empresa que ya se ha dado cuenta de que tiene que lanzar cosas aunque no estén perfectas, que es el caso de Google, y lo vimos Sí. la semana pasada cuando hablábamos de ese modelo que modificaba imágenes y quitaba marcas de agua. Y bueno, pues lo solucionarán, un poco como ha hecho ChatGPT en toda su historia. Y Apple creo que todavía no se ha dado cuenta, o sea, no puede sacar las cosas como las está sacando y más teniendo en cuenta la competencia que tiene ya, ¿sabes? Sí. No, están quedando muy atrás. Yo creo que básicamente se creen que viven en tiempos de Steve Jobs y ya no es así, en el sentido que podían sacar un producto algo más tarde que el mercado, pero con la confianza que iban a sacar algo que iba a encantar tanto a los consumidores que se iban a comer el mercado. Steve Jobs murió ya hace tiempo, ¿vale? Y realmente los productos que han sacado, francamente, no convencen. Un ejemplo pequeño, pero que también es relevante, es por ejemplo la cantidad de teléfonos que hay de estos que se doblan y Ah, duplica la pantalla. ¿Vale? Hay un montón, están teniendo bastante éxito, yo veo que genera mucho interés. ¿Y quién los está vendiendo? Pues Xiaomi eh, y otros fabricantes chinos que ahora mismo no me acuerdo, One, no sé qué. Y la postura de Apple era no sacar nada hasta que no lo tuvieran perfecto, porque a veces queda una pequeña marquita en la bisagra y no sé qué leches. Ahora se está empezando a hablar de un iPhone que se convierte en un iPad y tal vez saldrá, pues sabe Dios cuándo. Ya no cuela eso, creo yo. O sea, no tienen el encanto que generaba Steve Jobs, entonces tienen que cambiar su modus operandi, creo yo. sí, puede ser.
Y si hacen una publicidad, pues sacar lo que prometieron también. Sí, Estaría eso no bien. estaría del todo mal. ¿No? Ayudaría. Sí. Ayudaría un poco a que no se... A A que ver, no te que demanden después. tampoco... Con toda la razón, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy decepcionante. Apple Intelligence, un truño. ¿Vale? Ujú. Ya veremos. Y más temas. Mira, no hemos hablado mucho, es un tema que no hemos hablado mucho aquí, que Mm. es relacionado con las bases de datos vectoriales, ¿vale? No sé Sí. si, a ver, no sé si los oyentes sabrán lo que es las bases de datos vectoriales, pero bueno, al final es... Explica quizá un poco. Sí, lo explico un poco. A ver, una base de datos vectorial, ¿vale? Vamos a empezar por lo que es una base de datos normal, ¿no? Una base de datos normal, una base de datos relacional que podría ser así como una tabla con columnas y filas, Mm, como un Excel, donde tenemos columnas que se pueden llamar atributos mm, y las líneas que son, bueno, pues cada uno de los elementos de la base de datos. Podemos tener una tabla, por ejemplo, de profesores o alumnos, la típica, ¿no? Clientes, y en cada uno de los atributos tendremos el identificador del cliente, el número de identificación fiscal, el correo electrónico, el nombre, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de las columnas es un atributo. Eso es una base de datos que luego, con un lenguaje que se llama SQL, puedes hacer peticiones y te devuelve resultados. Pues todos los clientes que tengan más de 36 años. O todos los clientes que hayan comprado más de 100 productos. ¿Vale? Eso se hace, pues un poco, se hace con un lenguaje que se llama SQL. Pero hubo un problema y de hecho hay una base de datos vectorial que todo el mundo conoce, ¿vale? Todo el mundo conoce. Y es buscar de forma semántica, buscar de forma donde son las palabras que crean digamos, el entorno, ¿no? No el entorno, sino el espacio vectorial. Entonces, si recordamos todos de nuestros estudios de bachiller y primero de carrera, donde se estudiaban los vectores, un vector es un punto en el espacio que tiene dirección y magnitud. ¿Vale? Tenemos mm. que es un punto en el espacio que tiene una dirección, o sea, un ángulo, y tiene una magnitud que es la magnitud del mismo vector. Entonces, si tenemos un espacio vectorial de, por ejemplo, 3 dimensiones, que eso es el Mm. único espacio vectorial que nos podemos imaginar junto en el espacio vectorial de 2 dimensiones, que nos podemos imaginar porque digo que no, más de 3 dimensiones objetivamente es imposible, ¿no? Pues tenemos que, ahora imaginemos un espacio vectorial de muchas más dimensiones. Si nosotros Mm. tenemos que cogemos una palabra cualquiera, y le atribuimos un valor vectorial, cogemos otra palabra y le atribuimos otro, cogemos otra palabra y le atribuimos otra. Entonces tendremos un montón de vectores que nos crean nuestro espacio vectorial. Ujú. Imaginemos que en vez de que sean vectores, o sea, que son líneas que apuntan hacia un sitio, ¿vale? Tenemos a puntos en un espacio vectorial, en un espacio enorme, ¿vale? Entonces, si tú consigues encontrar las relaciones semánticas entre las palabras mediante el modelo de embedding que se llama, tú puedes guardar en ese espacio vectorial Ujú. las palabras por su similitud, ¿vale? O por su similitud semántica o la similitud que tú quieras, ¿vale? Así muy fácil, muy rápido de explicar. Entonces, en un espacio vectorial donde tú guardas la palabra perro, bueno, lo vamos a hacer distinto. O sea, donde tú guardas la palabra niña, la Ujú. palabra princesa va a estar más Ujú. cerca de niña que de niño. Ok, perfecto. Y la palabra rey va a estar más cerca de niño que de niña. Y la palabra reina va a estar más cerca de niño y de niña. Al final voy a decir niña, ¿eh? Va a estar más cerca de niña que de niño, ¿vale? Y la palabra gato va a estar súper lejos. Y la palabra delfín va a estar más cerca de niño y niña que, por ejemplo, de serpiente, que no es un mamífero. Entonces, dependiendo de las palabras que están en el vocabulario, se le pueden atribuir como un espacio semántico, ¿vale? Podría haber, O si sea lo que piensas...
como un espacio donde están ahí las palabras, pero están como agrupadas por significado y están más cerca según Eso el es. significado que tenga. Okey. Eso es, justo eso. Entonces, claro, ¿por qué explico esto? Cuando he dicho que hay una base de datos vectorial que todo el mundo conoce, ¿qué Ujú. te ha venido a la cabeza? Pues francamente me tienes intrigado, no lo sé. De hecho, es una empresa multimillonaria, su core de negocio es eso. Okey, okey, Vale, ahora vale, ya sabes de lo entendido. que Sí, hablo. sí. Es Google, básicamente, ¿no? Ah, Google sí. lo que es básicamente es búsqueda eficiente de forma semántica en un en un espacio vectorial gigantesco, gigantesco, o sea, infinito. Google lo que vende no es, bueno, sí, vende publicidad, pero Mm, su negocio, su core del negocio es el buscador. Y el buscador no busca en una base de datos relacional porque no se volvería loca. O sea, mm, aparte de lo lenta que sería. Entonces lo que utiliza es justamente estos espacios vectoriales donde si tú le pones niño, mm. te va a devolver todo lo que encuentre relacionado con niño, que es busca la palabra niño, encuentra y todo lo que le rodea es lo que ha encontrado en ese espacio vectorial Eso. en 3D. Entonces, ¿por qué explicaba esto? Entonces, hay una base de datos vectorial en concreto, hay varias en el mercado. Una de Ujú. ellas es Weaviate, por ejemplo, ¿vale? Ajá. Weaviate es una empresa que tiene su propia base de datos vectorial que se puede utilizar tanto en local Ajá. como en su propio cloud, ¿vale? Entonces, si me dejas un momento, voy a encontrar, a ver si es... Tengo un lab que se entiende perfectamente. Si lo tengo bien ejecutado, os lo puedo enseñar. Si lo tengo justo aquí, si encuentro si es este o no. No, este no es. Si lo tengo bien ejecutado, os lo puedo enseñar. Mira, justo. Va, perfecto. Se va a entender perfecto. Mira, fíjate. Esto, por ejemplo, si yo cojo 4 frases, estas de aquí, ¿se ve? Sí. No, vale, sí, perdón. Ahora, vale. Esto es un collab donde, donde es como explico a los alumnos del bootcamp de IA que es un espacio vectorial o una vector store, ¿vale? Que es básicamente la traducción al, al inglés. Entonces, aquí, si te fijas, tenemos ¿dónde está el anillo único? El anillo único está en Mordor. Ujú. ¿Qué poder tiene el anillo único? El anillo único tiene el poder de controlar a todos los demás. ¿Dónde viven los hobbits? Los hobbits viven en la comarca. ¿Qué es el pan élfico? El pan élfico son los lembas, ¿vale? ¿Vale? Entonces esto lo vectorizo, fíjate que se crean vectores, ¿vale? Ajá. Y luego los pongo en un plot, en un gráfico, y fíjate que si yo pongo aquí, ¿qué es el pan élfico? El pan élfico es lembas. ¿Dónde viven los hobbits? Los hobbits viven en la comarca. El anillo, o sea, aquí, ¿qué poder tiene el anillo único? El anillo único tiene el poder de controlar a los otros demás. Fíjate que los ha agrupado y los ha separado Ujú. entre ellos. Y si te fijas, incluso este que habla del anillo está más cerca de este que quizá de este. Entonces, porque vemos un espacio muy pequeño, las relaciones son pequeñas. Pero lo que hago para enseñarlo de verdad es este. Este sí que es interesante, que cojo Ajá. 5.000 artículos de la Wikipedia. Y si te Ujú. fijas, yo pongo... Voy a poner el dedo donde sea, así aleatorio. Pam, aquí. Ujú. ¿Vale? Fíjate, policía. ¿Vale? Policía es un concepto que está muy cerca de político. Ujú. Podría ser. O de gobierno. De la ley. De la ley también. De la ley aquí también. De la guerra. Política. Ujú. Social capital, económicas, tal. Pero si yo ahora me voy a un sitio súper lejos, como por ejemplo aquí, mira, aquí se habla de planetas, Saturno, Urano, Vale, perfecto. Júpiter, Neptuno, bla, 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 sistema solar, Marte. Nos vamos alejando aquí, mira, átomo, fíjate que son temas Ujú. de física, que Claro. aquí era astrofísica, aquí física como tal, aquí habla del universo, ¿vale? Entonces, esto es muy bueno, porque si yo ahora busco algo sobre Urano, me va a Ujú. devolver solo
los registros que están aquí. Está ahí. Y los de aquí, no, porque ¿ves? ¿Por qué necesito A temas de tomar por saco. arqueología? A tomar por saco, me solo me devuelve estos de aquí, porque están más cerca. ¿Vale? Esto es para explicar un poco qué son los datos vectoriales. Entonces, aparte de tener este producto, que es Ajá. la gente de Webiate, pues lo hizo muy bien y de hecho pude conocer a su CEO este fin de semana, Ujú. ¿vale? Y esto no es que esté haciéndolo una promo, sino que me lo estuvo explicando en directo y me pareció súper interesante y está muy alineado con lo que se están haciendo con los temas agentes, ¿vale? Ujú. Entonces, los Webiate Agents, claro, si entendemos un sistema RAC en una aplicación de modelo de lenguaje, donde utilizas un modelo de lenguaje para dar más funcionalidad a la aplicación, tenemos que el sistema más fácil es hacemos una petición al LLM, la LLM nos devuelve algo. Pero si queremos darle contexto, lo que hacemos es nos vamos a la base de datos vectorial, pedimos cosas sobre Urano, nos devuelve esos artículos, lo metemos en el prompt y entonces solo va a hacer el artículo sobre Urano con la información que tenemos en nuestro contexto o en nuestra base de datos vectorial, ¿vale? Pero claro, Ujú. eso se queda un poco lejos, porque si yo te pido que me digas 3 maneras de, por ejemplo, decir teletrabajo, ¿se te ocurrirían? 3. Sí, No sé, remoto, ¿vale? a 2, distancia ¿vale? y desde Teleworking, casa también. sí, o sea, es asumible de que los humanos, Mm. según la persona, según el contexto, según mil cosas, podemos llamar a las cosas de formas distintas. Sí. Entonces, claro, es posible que yo a Urano lo llame Urano y tú lo llames Uranus, que es su versión latina, ¿no? Mm. O en Sí, latín. sí. Entonces, claro, si yo busco Urano tal cual en la base de datos vectorial, quizá no encuentra nada, pero sí que tiene que Mm. buscar por Uranus. Entonces, lo que proponen los de Webiate, que esto hasta día de hoy se hacía manualmente, es justamente esto. Por ejemplo, un agente que tú le pasas una query, pues ¿cuántos contratos están relacionados a la venta? Bla, bla, bla. O sea, lo que hace es transformar esta query que tú le has hecho a Mm. una query que se asemeja más a lo que va a encontrar en la base de datos vectorial. Vale, vale. ¿Vale? Luego tenemos el Transformation Agent, que modifica y mejora los datos, ¿vale? En el momento de que te los devuelve. O sea, ya tenemos, imagínate, tú haces la pregunta, te modifica la pregunta, con la pregunta modificada le envías la pregunta con mucha más vitamina, mucha más Ujú. fuerza, te responde muchas más cosas, pero para que no te responda cosas que quizá no tienen mucho sentido con lo que ha preguntado el usuario, Sí. lo que hace es transformarlo a un contexto que va a ser más fácil de responder porque es lo que realmente te ha preguntado el usuario. Eso es que a veces es quizás difícil de entender. O sea, yo le pregunto, ¿cuántos días de teletrabajo tengo al mes? ¿Vale? Ujú. Imaginemos, ¿no? Esa pregunta. Pues eso, cambiamos la pregunta a teletrabajo, trabajo remoto, trabajo fuera de casa, etcétera. Vamos a la query, no, a la Vector Store y con toda esa pregunta nos devuelve cosas que pues a lo mejor no tienen mucho sentido con lo que ha Ujú. preguntado el usuario. Entonces eso lo descarta, lo transforma. Y luego, aparte de eso, te ofrece recomendaciones con el Personalization Agent, donde te dice cómo segmentar tu información para que las preguntas que suelen hacer los usuarios queden, bueno, la información quede mejor organizada y sea más eficiente buscar dentro de la base de datos vectorial. O sea que es un poco que han transformado su producto, Ujú. que al final es, por un lado tienen la base de datos vectorial que, por cierto, es muy eficiente, es muy buena. Ujú. Webiate, ahí también está Quadrant, también está MongoDB, que también tiene su parte de base de datos vectorial. Ajá. Hay, bueno, luego están más, también está Elastic y hay otras que también se pueden usar, como por ejemplo Redis, también tiene su Ujú. versión bueno, su versión, perdón, vectorial. Y esta en concreto solo se dedican a esto.
Y ahora han añadido toda esta parte de agents, que son cosas que hasta día de hoy teníamos que hacer los desarrolladores por nuestra cuenta. Las tenemos que desarrollar porque son cosas que necesitamos para que nuestras, digamos, aplicaciones mejoren en el tiempo. Vale, entonces yo personalmente a nivel de desarrollo creo que esto me va a mejorar mucho a nivel de desarrollo porque no voy a tener que desarrollar toda esta parte, sobre todo la parte de personalización y la parte de transformación, porque hasta el momento teníamos que hacerla a mano. Y si es capaz de hacerlo en la misma base de datos vectorial, yo creo que ofrece, pues bueno, al menos menos latencia, más integración, no lo sé. Lo que sí que decir es que esto solo está en el servicio cloud. Obviamente, si tú te Ujú. montas la base de datos en local o en tu servidor, esto solo lo tienes en la base de datos en cloud, obviamente. Vale, ok. Bueno, dejando de lado Web8 Ujú. Agents, hay otro tema que yo compartí en LinkedIn y tal, y fue que, bueno, dos personas bastante seguidas, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial, como puede ser Jan LeCun y como puede ser Roger Penrose, ¿vale? Hablaron y dijeron algo sobre la AGI, ¿verdad, Fernando? Sí, o la falta de, en realidad. Realmente son dos personas así cuya opinión es muy relevante, ¿vale? Pero lo que dicen es un poco diferente, ¿vale? En el caso de Roger Penrose, premio Nobel de física, ¿vale? Uno de los físicos más importantes de los últimos años, y por la pinta de los últimos siglos, pero no llega tanto la cosa. Lo que él dice, Roger Penrose, básicamente es la inteligencia artificial es imposible, es un poco lo que viene a decir él. No es de hoy, ¿vale? Él lleva con esta cantinela ya muchos años. De hecho, él tiene un libro que lo hemos mencionado aquí, ahora no recuerdo el nombre, dedicado a la conciencia, al estudio del fenómeno natural de la autoconsciencia. Y por otro lado, Jan LeCun, ¿vale? Que yo creo que tiene mucho mérito este hombre por atreverse a llevar la contraria a la masa en muchos aspectos, incluso algunos que podrían, digamos, meter en líos con su empleador. No solo le llevaba la contraria a todo lo que decía Elon Musk, sino a todos los del ultra hype de el AGI está aquí a la vuelta de la esquina. Él lo que dice es, no es que sea imposible, que es una afirmación absurda, si paramos a pensarlo, sino que con las herramientas actuales es imposible. Entonces, yo creo que es un poco un toque de sensatez en un momento de sobre-hype desmedido. En el caso de Roger Penrose, por muy científico que sea, francamente él tiene una imagen, una visión de la inteligencia y la conciencia que es medio mística, así de que no se puede reproducir. En su momento él dijo que no podíamos reproducirlo porque surgía debido a fenómenos cuánticos que se dan dentro de los cerebros. En uno de los primeros episodios hemos mostrado que eso está demostrado que no es posible, ¿vale? Era un artículo que intentando demostrar alguna otra cosa terminó llegando a la conclusión de que la tesis de Penrose era falsa, ¿vale? Es imposible que se den fenómenos cuánticos medibles dentro de un cerebro, ¿vale? Entonces, no, fuera, ¿vale? El decir que la inteligencia artificial es imposible yo creo que es una tontería porque tenemos un montón de ejemplos de inteligencias. Tú, yo, y todos los cerebros biológicos. Entonces, todo lo que se hace aquí dentro, con agua, Ujú. algo de grasa y tal, se debe de poder reproducir. ¿Qué es lo que dice Jan LeCun? Y aquí yo creo que esto sí es mucho más razonable y tiene toda la razón del mundo. Es que no se va a conseguir inteligencia artificial real, es decir, un NAGI, simplemente dándole más palos a un LLM, ¿vale? Que es un poco un callejón sin salida en el sentido de que fuese una avenida hacia la AGI. No lo es, ¿vale? Lo que él dice, yo creo que es una analogía muy buena, es el conocimiento de todo Internet en texto, fundamentalmente, con un sistema de búsqueda muchísimo mejor. Es decir, es una base de datos vectorial
con un sistema de búsqueda notablemente mejor. Él insiste que en la tesis esta del loro estocástico, que es algo que lo que va a hacer es simplemente intentar predecir cuál es el siguiente token, es decir, cuál es la siguiente palabra. Entonces, si Eric va y dice, tengo un Finbel matutino, pues el LLM le seguirá el rollo, ¿vale? Con algo que él conoce de sobra. Pero ¿puede generar nuevas ideas? No, ¿vale? Joder, pero es que tiene todo el conocimiento de Internet. Sí, pero tu gato no tiene el conocimiento de Internet y es inteligente, señal inequívoca de que no hace falta tanto conocimiento para manifestar inteligencia. Inteligencia es una cosa, conocimiento es otra. Hay gente que es muy ignorante, pero es inteligente. No tiene conocimiento, pero es inteligente. Entonces, yo creo que es más que un baño de agua fría, yo creo que es una nota de sensatez en un mar de locura, de hype desmedido. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, justamente este fin de semana he estado, yo lo decía antes, ¿no? En un congreso. Estuvo también, que ahora me sale el nombre, estuvo en el congreso con Sam Altman y tal, que se llamaba es que no me sale el nombre. Te lo digo ya, vale. Bueno, estuvo también, aparte del CEO de Webby8, estuvo Ajá. también Eduardo Ordax, que habló justamente de este tema, de que Ujú. la inteligencia no es solo lenguaje, hay otros tipos de inteligencias y que no podemos obviar, y que lo dijo un poco así, ¿no? O sea, que había otras inteligencias. Y también estuvo en una charla, que ahora me sale el nombre, que es... te lo voy a decir, es que... Qué rabia, ¿sabes cuando no te sale el nombre? Sí. Ahora. Gary Marcus, Gary Marcus. Estuvo Gary Marcus ahí también en Andorra haciendo pues una charla bueno, de casi una hora. Luego fue curioso encontrarse a alguien que ha estado en el Congreso americano pasando por Andorra ahí, me lo encontré también. O sea, fue curioso. Pero nada, sí, hablaban un poco de esto, ¿no? De que este hype desmedido, pues que nos está llevando hacia simplemente lo que hemos dicho, ¿no? Intentar hinchar la bolsa de pedir dinero, que Ujú. es un poco lo que financiación y todo lo demás, pero no con el lenguaje, solo con el lenguaje de exprimir y del reinforcement learning no vamos a conseguir una inteligencia artificial general. No, que no, no. Lo dijeron todos, vamos. Parte también el tema de las alucinaciones y todo Mm. esto que es difícil de mitigar, aunque parezca que cada vez vayamos a hacer menos, pero bueno, que es difícil Es incluso una de las así cosas que también menciona ahí Jan LeCun, que es estadísticamente imposible eliminar este tipo de cosas. Sí. Bueno, y dejando de lado esto, también tenemos que ya habíamos hablado de ellos Sí, hace tiempo ah, y por fin se pueden reservar los efectivamente. Hablando de llenar digits. la bolsa de dinero y de hype, vamos a hablar de Nvidia. Sí, por fin salió el Mac Mini de Nvidia, por llamarlo de alguna forma, que antes se llamaba Digits y ahora tiene el nombre de DGX Spark. Sí. Vaya usted a saber. Es la versión pequeñita, es un SoC, al igual que el Mac Mini, pero Ujú. con hardware de Nvidia muy optimizado para tareas de inteligencia artificial, no solo a nivel de hardware, sino de software. Es decir, se parece mucho a un Mac Mini, pero de NVIDIA. Todo el stack de NVIDIA ya te viene preinstalado con su propia versión de Ubuntu. ¿Vale? Todo eso hace que sea un poco más caro que versiones de otros fabricantes, pero cualquiera que haya intentado instalar todos los drivers de CUDA y demás en Linux sabe que eso vale lo que sea, lo que te pidan. ¿Vale? Entonces ya se puede reservar. Hay dos versiones. Ahí está el pequeñito que hemos visto y ahí tiene también su primo de Zumosol, que yo Sí. he visto básicamente la placa, ¿vale? No lo he visto ensamblado para consumidor final. Es creo que uno de los primeros intentos que yo sepa así de producto final de NVIDIA. Normalmente venden más en plan a OEMs, es decir, a terceros que integran su producto a un producto final. Y también lo están vendiendo de esta forma. De hecho, hay una versión de este cacharrín que es de Asus, que se lo puedes comprar ya, que cuesta 3.000 pavos. Y es más barato
que el de Nvidia, ¿vale? Que por ser de Nvidia es más caro, ¿vale? Creo recordar que era como $6.000, pero me sorprende que la diferencia sea tan grande. A ver, o eran 4, no me acuerdo, no debe ser una diferencia tan grande, quizás sea 4 o algo así, ¿vale? Pero sí que era algo más caro que el de Asus. Y los dos están muy bien, ¿vale? Para inferencia y tal, pero se queda un poco corto si tú lo comparas a montarte tu propio PC de sobremesa con tus 5090, con me refiero a las GPUs de Nvidia. Ahora bien, eso es un poco más lioso, ¿vale? Es más feo, quizá. Y aquí, ¿dónde está, digamos, la clave? Que hará que esto valga la pena o no, creo yo, la conectividad. Es decir, la promesa de poder conectar varios. Compras uno, empiezas a cacharrear, se te queda corto, compras otro, los conectas y te funcionan, digamos, como un clúster. Habría que ver el throughput que tiene eso, el ancho de banda, etc. Nvidia promete el oro y el moro aquí. A ver, No he visto pruebas todavía, ¿vale? está permitiendo 4 USB4 tipo C a 40 gigabytes. Y luego Ellos tienen una conexión propia, ¿vale? Lo cual les hace parecer más todavía a Apple. No recuerdo el nombre, que este prometía, NIC, Connect, creo que es ese. Connect X7 Sí. Smart NIC, debe ser esto, sí. Mm. Bueno, sin más, vale 170 vatios de consumo, bastante. Un HDMI, tiene, por aquí veía 128 gigabytes de LDDR5 o sea, porque fíjate, puedes fine-tuner hasta modelos de 70 billions, que es Mm. bastante. O Bastante. sea, es bastante. Y luego puedes lanzar en inferencia modelos de hasta 200 billions de Mm. parámetros. ¿Te has fijado aquí que pone un poco? Es para prototyping Mm. y para Edge Applications. Mm. O sea, que es para quizás robótica no, robótica un poquito más Mm. avanzada quizá, Sí. pero y para data science obviamente, pero que no hablan en ningún momento de producción, ¿eh? Quizá Mm, el otro, esto realmente es como una workstation, es para el profesional que quiere cacharrear a un nivel muy tocho. Para producción yo creo que no tiene sentido, es mejor simplemente comprar las GPUs, ya. ponerlos en un rack y listo. No creo que sea ese mercado ya está muy bien situado. Yo creo que esto es para profesionales ultra frikis, gente que no se ha gastado, Sí. que le quedó el dinero del kit digital, ¿vale? Lamentablemente no en mi caso, ya se acabó el plazo, así que no lo puedo aprovechar para esto. Bueno, seguramente saldrá otro. Sí. Y en todo caso, si no te enseñaré el mío. Muy bien, cabrón. Bueno, está bien que hagan este tipo de cosas porque al Mm. final, que si no la barrera de entrada es demasiado y nosotros lo estábamos planteando de comprar, claro, ya tienes que comprarte una torre que tenga suficiente potencia para albergar una o dos 5080 o 5090, que el hardware soporte, luego que no te hayas equivocado en el bandwidth de alguna cosa de la placa, Sí. bla, 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 bla. Aquí ya está todo optimizado y ya lleva CUDA instalado, ya lleva el sistema operativo instalado, ya... Es que es mucho trabajo que te quitas, ¿sabes? Que El te ahorras, otro, que te sí, ahorras, sí. sí. El rendimiento, ojo, es inferior, ¿vale? Si tú te montas tu propio cacharro con una o dos 5090, es muy diferente. El coste también es más alto, Ujú. ¿vale? Pero ahí está. Yo creo que es una buena opción para si no quieres rollo, si el hardware te toca el pie, si eres manazas, como en mi caso, es muy buena opción. Es muy buena opción. Yo creo que vamos a tirar por aquí, también. Mm. Si sale ya, obviamente. Bueno, y mira, un tema que nos quedó el otro día, Mm. que no tuvimos tiempo de hablar y eso que nos fuimos a hora y media del podcast. Nos quedó de poder hablar del Data Science Agent, ¿no? Es que Ah, sí, sí, sí. parece como que Google vuelve a molar, ¿no? No. Ujú. Básicamente, no sé si lo conocéis, me refiero a bueno, me refiero a los oyentes. Mm. Google Colab. Google Colab es una
cosa que no se conoce demasiado, pero que lo utilizan mucho los ingenieros de datos y para aprender Python también va muy bien, que Sí, lo es, que uso yo para enseñar programación en PC Tuners, Google Colab. Una claro, maravilla. es porque es un entorno totalmente web, Mm, ¿vale? Está en Google Drive, se te guardan ficheros ahí y tú puedes ejecutar código Python, instalar librerías, levantar máquinas, tanto de CPUs como sí, GPUs. Y es donde yo entreno modelos, ¿eh? O sea, mm. donde yo fine-tune modelos es en Google Colab y lo Es hemos el visto, Digits del cloud. es el Digits Lo del Cloud, tienes todo ahí metido correcto. para el friki de los Pues datos. eso es, pues hace no mucho, ya hace un par de semanas, le enchufaron Gemini a Google Colab Que volvió y... loco a mis alumnos, dicho sea de paso. Sí, sí, los veo locos, Lo vaya. activaron sin querer y ellos, así que de repente el código empieza a escribirse solo, no entiendo lo que está pasando. Sí, Mi ordenador está poseído. pues es justo eso, es que es justo eso. O sea, es como que incluso he leído algún post en medio donde lo llamaban la nueva era de la ciencia de datos, ¿vale? Donde, mira, te comparto aquí un poco uno que he estado haciendo. Es una chorrada, ¿eh? O sea, simplemente lo que he hecho es subir un JSON, un dataset de un JSON, y le he dicho, oye, analízamelo y créame aquí un análisis de científico de datos. Y esto es lo que ha hecho. Ha preparado un plan, o sea, cargar los datos, hacer el data exploration, el data analysis, el visualization y un resumen de la tarea que ha hecho. Y mira, ¿ves? Carga el dataset, lo pone en Oye, espérate, un... yo no estoy viendo, yo sigo viendo el Spark. Seguro que Ah, los vale. espectadores están viendo nuestros Sí, sí, sí. espectadores. Sí, pero sí, pero tú no lo ves porque no te estoy Nada, compartiendo pero no te esto. preocupes, ¿eh? No, ya está, espera. No, Por hoy vale, no te preocupes, ya ¿eh? está. Ah, vale, ok. Ahora sí. Entonces, nada, pues simplemente lo que hace es coge el dataset y nada, empieza como a hacer lo que harías tú o yo para hacer un análisis de datos de Mm, un dataset que no conoces. Pues venga, empieza a ver qué tipos de datos hay dentro. Vamos a pintarlo a ver cómo va la distribución dependiendo de la longitud de la pregunta. O sea, hace cosas que quizá no tienen mucho sentido, pero mm. bueno. Y la verdad es que acaba haciendo gráficos. Mira, relación entre la pregunta, la longitud de la pregunta y la longitud de la respuesta. Un análisis un poco raro porque es un dataset Idiota. de pregunta-respuesta. Es un poco idiota. A ver, es un Vibe Data Sciencing, digamos, ¿no? Sí, podría llamarse así. Mira, fíjate que, oh, qué gráfica más buena tú. Sí, Ah, mira, me ha hecho un word cloud, esto sí. toma ya. Ah, pero no ha quitado los artículos, ¿ves? Aquí Los ya stop words, sí, la cago. aquí la cago. Tendría que haber quitado esto, el qué, el de, el para, en el. Entonces, claro, obviamente son las palabras que más salen. Entonces es una tontería. Y nada, mire, luego te hace un análisis. Pero esto, a ver, tiene su utilidad porque dices, "Oye, no tengo tiempo de analizar estos datos. Se lo pasas a Gemini y dices, hazme una limpieza de datos, que eso es una cosa pues que lleva cierto trabajo y a lo Es un mejor pues coñazo. y es un coñazo y a lo mejor te lo hace ahí en un ratito. Yo creo que este tipo de cosas son, pues, un poco lo que. Es que, de hecho, si te fijas, nos tendrían que contratar como visionarios. Es que todas estas cosas ya lo hemos hablado. O sea, Somos futuristas, sí, no remunerados. estas integraciones es lo que va a aportar valor. Este tipo de integraciones son las que van a aportar valor a las herramientas que ya teníamos, ¿no? Y si te Y. fijas, lo que hace es el quitar el trabajo sucio y pesado y rollo mm, de ETL y de parte del análisis, que es infernal, pues que lo haga este tío. Eso no quiere decir que bueno, los programadores parece que estamos destinados a la cola del paro, pero no creo que vayan a llegar los ingenieros de datos tampoco, ¿vale? Estos son delirios de imaginación calenturienta. Esto lo que hace para los ingenieros de datos lo mismo que nos hace a los ingenieros de software, hacerse cargo de tareas ingratas, eh, aburridas, pues que la haga la máquina. ujú, Entonces, justo. está muy bien, muy, Sí, sí, a mí me muy bienvenido. parece. Sí, sí, a mí es que yo justo es lo que busco, o sea, que sea capaz de resolver este tipo de cosas que a nosotros nos llevan trabajo, que no Mm, aporta demasiado. Cuidado con lo de no aporta demasiado, que hay gente que le molesta.
Mm. ¿vale? Porque entonces dicen que es algo así como que se hace la pregunta de, entonces mi trabajo no aporta nada. No, no es que no aporte, pero es que podrías hacer algo mucho más interesante que no Ah, esto, limpiar datos, ¿vale? eso es. Aún así, claro, te puede limpiar los datos, pero hay veces cosas, relaciones que una LLM no es capaz de ver y a lo mejor un humano sí. Habrá relaciones intrínsecas dentro Bueno, de los datos que... el humano sigue aportando el propósito, la Mm, dirección, ¿vale? eso Ahora, es. el lavar platos, pues que lo haga un lavavajillas. No quiere decir que tu trabajo sea inútil, sino que puedes hacerlo más rápido y puedes Mm. hacer más cosas. Bueno, teníamos más noticias y esta estaba relacionada con BYD, ¿no? O sea, esta marca china, ¿no? De coches. De coches eléctricos que está despegando de una forma bestial. O sea, si tú ves las acciones últimamente Tesla que van en picado, Ujú. gracias a Dios, yo he salido de Tesla hace ya un par de semanas, me da una tranquilidad tremenda. Yo despertaba en medio de la noche con el grito, vende, vende. ¿Vale? Esto, Reconozco que esto no es consejo de inversión. no es consejo de inversión, no es Ah, consejo de inversión. Además, anda diciendo Elon Musk que no vendas tus acciones, que se van a recuperar. ¿Vale? En fin, lo que quieras. Total, si tú ves las acciones en el mismo periodo de tiempo de BID, es como un espejo, pero simplemente van subiendo. Y cuáles son los factores así importantes en este tipo de productos. Se habla mucho del software. Nosotros hablamos mucho del software. Hemos hablado hace poco de la oferta de Xiaomi con un coche totalmente basado en LiDAR en vez de cámaras, en todo lo que es la conducción autónoma y tal. Pero hay cosas muy por debajo que son esenciales, que es, por ejemplo, la batería y el alcance, la autonomía, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tienes es que tardas un huevo en cargar las baterías de esto. Pues bien, BYD, que para quien no lo sepa, es ante todo un fabricante de baterías que desde hace unos 6 o 7 años empezó a fabricar coches, sacó una nueva versión de su producto estrella, que son las baterías, que se pueden cargar en 5 minutos y darle una autonomía a un coche de aproximadamente 500 kilómetros. Eso es brutal, ¿vale? Y esto es algo que va a acelerar mucho la implantación, no solo de coches, sino de drones, todos los robots, estos humanoides que se están creando, y no humanoides, cuadrúpedos y demás. ¿Por qué? Y porque además destruye parte de la competencia. Algunas empresas habían apostado para eliminar ese problema, hacer que las baterías fuesen de quitar y poner. ¿Vale? Por ejemplo, hay una empresa china, también una startup, de la cual se habló muchísimo, tuvo un hype del carajo hace unos años, que se llama NIO, que precisamente su gran novedad es que tú no cargabas las baterías. Tú ibas a una especie de gasolinera, ¿vale? Metías el coche, te quitaban la batería descargada, te metían una cargada al 100% y salías. No tardabas ni 5 minutos, ¿vale? Eh, Renault intentó hacer algo parecido aquí, en el cual tú compras el coche y la batería es una especie de leasing y te la cambian, etc. NIO se fue al garete, vamos, no ha cerrado, pero sus acciones se fueron en picado y con esto BYD pues poco menos que destruye la gran ventaja que tenía NIO. Entonces es un gran salto adelante, no es en algo así muy visible, no es muy sexy, pero es algo muy importante. Si te vas a comprar un coche eléctrico, saber que en 5 minutos, es decir, lo mismo que tardas en llenar el tanque, tienes otros 500 kilómetros, cambia mucho, cambia mucho. Entonces yo creo que es algo bastante importante. Y más malas noticias para nuestro amigo Elon, que últimamente parece que no gana para disgustos. Vale, bueno. Y una cosa, la semana pasada hablamos de esta tecnología LIDAR, ¿no? Se llamaba LIDAR, que es la LIDAR, tecnología LIDAR, que es sí. esta tecnología radar Es un que... radar con luz. En vez de radio, luz. Ujú. Láser. Pues es que investigué un poco más porque Ujú. me interesó y resulta que el estudio esto lo había hecho Mark Rober, un youtuber de ciencia, ingeniería Sí, bastante famoso, sí. ¿vale? ¿Viste lo Que que hizo, no? ¿Para qué lo usó? sí, lo usó para sacar el mapa 3D
del Space Exacto. Mountain de Euro Disney. Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Que nunca sabía, nunca se supo, nunca se sabía cómo era por el interior Por dentro. por dentro y utilizó esa tecnología para mapear toda la atracción. Ajá. Se coló y tal. Pues este señor trabajaba en la NASA, era un ingeniero, es un genio. Sí, Y sí, sí. salió de la NASA para meterse a hacer vídeos a YouTube. Pero y ahora Ya ves supongo que tú, debe dentro de ganar. poco estará en Andorra. No creo, los americanos ganan mucho más que los españoles en YouTube. Y lo que vi es que la gente lo acusaba un poco de. Porque la última prueba fue estampar el Tesla Sí, sí, sí. contra lo del La correcaminos, ¿no? carretera pintada, sí. Sí, contra la carretera pintada del correcaminos. Y se ve que es scam, que dicen que el autopilot estaba o desconectado o el autopilot directamente era una versión antigua donde había un fallo de que no era capaz de frenar o sea, que no era capaz de frenar bien. O sea, que es un poco que lo No había. lo sé. Él, en el primer test que hace, Ujú. el Tesla falló de forma estrepitosa, pero él explica el por qué, y es porque estaba en modo no 100% autónomo, sino que el coche se fiaba, digamos, del humano. El humano no hace nada, pues se mete, se empotra contra un niño, un maniquí de un niño. Ujú, ujú. De todas formas, yo creo que eso es irrelevante, porque es una prueba chorra, divertida, pero no tiene ningún tipo de utilidad práctica, ¿vale? Tú nunca te vas a encontrar con algo así. Pero los resultados que da frente a lluvia muy intensa y niebla muy intensa Eso sí. sí son relevantes, ¿vale? Yo creo que demuestran la superioridad del LiDAR. Yo creo que al menos Xiaomi optó por todo el LiDAR, ok, es más caro, pero a lo mejor tener por lo menos un LiDAR delantero por seguridad para evitar los choques frontales, que es donde más se palma. Sí, Entonces, yo creo que eso sí es un fallo grave sí, sí, en eso sí. el Tesla. Bueno, oye, la verdad es que hoy no teníamos demasiados temas, o sea, hemos acabado aquí, pero todavía nos quedan los primeros Ratchis que, Algo, bueno, no son muy allá, ¿no? no, no Pero son la gran cosa, no son la gran cosa. entonces, nada, empezamos con el primer premio Ratchi. Mm. Este es el primer premio Ratchi. Espera un segundo que lo encuentre. Este, justo, perdón. Este, lo voy a Sí, explicar. el de Cloudflare. A ver, yo creo que es la prueba evidente de que los humanos somos el único animal que tropieza en la misma piedra 20 veces. ¿Qué es lo que ha creado Cloudflare? Ellos han llegado a la conclusión que un porcentaje muy alto del tráfico que pasa por sus redes son scrappers de inteligencia artificial que están indexando o choriceando texto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que han decidido hacer? Pues una técnica muy vieja que es lo que llaman un honeypot, ¿vale? Algo que atraiga a estos bots y los meta en un círculo ahí sin fin en el cual les van generando texto que les parezca verosímil, pero que es chorra, es texto generado por IA, ¿vale? Entonces se trata de alimentar una IA con texto generado por IA, ¿vale? Eh, en fin, yo creo que es un poco una pérdida de tiempo porque esto ya ocurrió en el pasado cuando empezaron la mayoría de los buscadores y indexaban a veces de forma muy agresiva y causaban problemas en los servidores. Tú te compras tu, tu servidor privado virtual, ¿vale? Para poner ahí tu blog cuando te echaron de GeoCities y pagabas, qué sé yo, 10 pavos al mes. Pero resulta que tu servidor se te caía, te subían el precio porque alguien estaba consumiendo un montón de páginas y luego te enterabas que era pues la gente de Altavista, un tal Google que andaba empezando, etcétera. En este caso, volvemos a lo de antes. Yo creo que no tiene mucho sentido. Piensa en los costes que esto va a generar. Estar generando texto que parezca relevante para engañar a una IA mediante otra IA. ¿Quién va a pagar ese coste? Va a ser el cliente final, el usuario de Cloudflare, que probablemente le van a repasar esto. Yo creo que es una batalla perdida
hay que aceptar que lo que pones en Internet es más o menos público. Si quieres que sea privado, pues tendrás que poner ahí un paywall, una autenticación y que tenga que pasar por caja. Y lo demás, francamente, olvídate, ¿vale? Que sí, que me parece fatal que se entrenen modelos con datos que no son tuyos, eso luego lo venden y a ti no te dan nada. Bueno, quizá se resolvería haciendo lo que hemos hablado antes, de que tenga que ser de código abierto. Creo que es una tontería, francamente. Tiene sentido, sí. Yo creo que es una tontería, sí. Más cosas. Claro, que no es un ratse así como los buenos que hemos dado antes. Por Ratchi tenemos este nuevo uso de la inteligencia artificial y de los modelos de vídeo por la gente de Foro Coches. Donde tenemos aquí, pues, supongo que hacer bailar a las mascotas, pues, como si fueran humanos. Fíjate que les cambia el cuerpo, es súper creepy. Da mucha grima, o sea, Da grima. da un poco de grima. Pero bueno, es un uso... nada, Ratchi, es un uso Ratchi y punto. O sea, no tiene más. Y para acabar, y relacionado con el vibe coding, han empezado a salir cositas, gente Muy alardeando. interesantes. Sí, gente alardeando. ¡Guau! Mira qué proyecto he hecho. No soy desarrollador y mira lo que he hecho. Pues en el caso de este señor, ¿vale? Loable, ¿vale? Es un sistema justamente para Vibe Coding, donde decía, mira, Es el que está de moda, por cierto, ahora mismo. sí, Lovable, sí, está de moda. Pues transforma tu LinkedIn, tu perfil de LinkedIn, en una página web con este sitio web que he creado, ¿vale? Utilizando la API de Lovable, ¿vale? Y un desarrollador random le dice, hey, muy buena idea, pero deberíais revisar que en todas las peticiones que hacéis a la API estáis exponiendo vuestra API key de Supabase. Supabase es un servicio en el cloud donde te permite acceder a base de datos relacional, no relacional, a sistemas de autentificación, a varios sistemas. Es como un mobile backend as a service, ¿no? El rollo Firebase, ¿vale? Es Sí. Supabase. Entonces, pues nada, los chicos que han hecho esto, que lo han hecho con Vibe Coding, claro, no conocen, supongo que no saben que si tú pones en una petición HTTP, metes la API key de Supabase, en vez de enmascararlo en un backend for frontend, pues te lo comes y una persona que haga nada, simplemente con clic derecho en el navegador, inspeccionar las peticiones que se hacen, pueden sacar el API key fácilmente. Entonces, cuidadito con hacer vibe coding, que todavía nos queda mucho recorrido a los desarrolladores. Sí, a ver, yo creo que esto es un ratse, sí, esto es un ratse. Pero es un ejemplo de que la gente no se da cuenta, los aficionados, hobbyistas y tal, no se dan cuenta de la diferencia que hay desde del aficionado al profesional. La distancia es muy grande y son cosas muy importantes. Y son importantes no solo porque pueden viabilizar o no la explotación comercial de un sistema, sino que te pueden mandar a la cárcel o no, o asegurar tu bancarrota. Entonces, hace muchos años, y lo digo esto porque me he acordado, vi una referencia a Delphi hace poco, que es una cosa que no había oído en muchísimos años. Pero hace mucho había herramientas como Visual Basic 6 o Delphi que permitían a gente con pocos conocimientos crear aplicaciones con un aspecto bastante chulo. Entonces, había muchos programadores aficionados. Eso lamentablemente con el tiempo se perdió, ¿vale? Porque las herramientas esas desaparecieron, las demás se volvieron muy complejas, ¿vale? Y no había una puerta de entrada así fácil. Ahora vuelve a verlo, son todas las herramientas estas no code o low code, tipo N8N, Make e incluso el vibe coding, que está muy bien para divertirte, para crear pequeños prototipos, para herramientas personales o de uso exclusivamente Para interno, validar productos, validar producto,
pero no puedes dar el salto a hacer lo que hizo este loco de, por ejemplo, pillar eso y publicarlo en Internet. Porque es que te van a, ¿se puede decir follar? ¿Te van a follar o no? Sí, sí. Te van a follar, Sí, sí. ¿vale? Te van a follar. ¿Okay? Como le pasó a uno que se quejaba que había publicado un invento de estos y no sé qué está pasando, que ahora hay una actividad bestial, me quieren cerrar el servidor, no sé qué. Tío, no. ¿Vale? Sí, también leí ese caso que le modificaban cosas del sitio web, le movían cosas. Sí. El tío estaba alucinando. Digo, vale, quizá el vibe coding no es para mí y cerró el proyecto. Pero bueno. En verdad yo creo que estamos en la era exponencial, ¿no? O sea, se hablaba hace varios años de la era exponencial, pues que todavía ahora es mucho más, ¿no? O sea, la creación de código no es el centro de crear aplicaciones, eso lo sabemos, pero sí que quita una barrera que era justamente pues aprender a programar con frameworks complejos como puede ser Sí. Next.js y cosas así, que es complejo. La barrera de entrada a entender Next.js es compleja, tienes que aprender JavaScript, React y luego Next. O sea, son 3 barreras y son gordas, son de las Sí, gordas. sí, O yo, sea. yo creo que yo he estado pensando un poco eso, porque antes había herramientas para crear aplicaciones para Windows, porque era lo que había y ahora no lo hay. Yo estoy convencido que la culpa lo tienen los cabrones de los desarrolladores web y toda la web en sí, que es un amasijo de caos, es una bola gigantesca de espagueti. Y antes era hacer aplicaciones desktop para Windows con herramientas así muy alto nivel, que era básicamente pintar y tal. Y no se ha logrado nada similar para web. Hay un producto que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero para la próxima lo menciono. Para gente que quiera, qué sé yo, hacer pequeñas aplicaciones web sin demasiado rollo, quizás una buena opción. Es una especie de Visual Basic para web. Tiene un nombre muy raro, Wix, sinceramente. ¿no? Wix, No, es hay otro. Es varios. XEJOS o algo así. Tiene un nombre muy raro. Lo busco luego. Pero en fin, es un poco el equivalente a lo que había antes y que ahora se ha perdido con una complejidad excesiva e injustificada, ¿no? Hay otras herramientas como estas de no code, low code, vídeos mediante esto del vibe coding que permite que más gente se aproxime al mundillo. En ese sentido yo lo veo muy bien. Bueno, vibe coding, ¿no? Seguimos hablando una semana después del vibe Seguiremos, coding. seguiremos. Es una cosa que ya existía, o sea, y Mm. ya simplemente le han puesto nombre, ¿no? Parece. Y bueno, yo creo que ya para hoy ya estamos, no tenemos nada más y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta Hasta luego. luego. Adeu.